tal amigos? Estamos acá en una edición más de nuestro podcast con Javier Ronquillo. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Pedro? Todo muy bien por acá. Y hoy tenemos a un invitado especial que nos estaba acompañando para esta edición. Es nuestro amigo Ricardo Chávez. ¿Qué tal Ricardo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Ricardo es músico y creo que viene aquí para enseñarnos de que no solo los matemáticos podemos hablar de matemática, ¿verdad? Sino que de hecho, pues sí, es un poco la idea de nuestros podcasts, que tratemos de hablar como cualquier otro tema, sin hacerlo complicado como mucha gente piensa, sino que en realidad las ideas que vemos en matemática, pues algunas son bastante naturales y no tienen que ser tan complicadas como mucha gente piensa. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de Fourier y de las series de Fourier, que a mi parecer es una de las aplicaciones más importantes que hay en matemática, junto con estas otras series, las de Taylor, las de Maclaurin, que al final de cuentas aparecen en muchos lados y tal vez los ingenieros pueden concordar conmigo, tienen muchísimas aplicaciones. De hecho, yo creo que cualquier estudiante de ingeniería sabe lo importante que son las series de Fourier y que aparecen en casi que cualquier lado, ¿no? Digamos, algo que es bonito de estas series de Taylor, series de Fourier, es que la idea principal es que uno toma fórmulas que son complicadas, fórmulas que realmente uno no sabe cómo calcular. Por ejemplo, cuando uno está en la escuela primaria o en secundaria, a uno le enseñan cómo sumar dos números. Uno pone dos números, los pone uno abajo del otro y empieza a sumar unidades con unidades, decenas con decenas. Y así puedes también saber cómo multiplicar números, cómo dividir números. Incluso nos enseñan cómo sacar raíces cuadradas de algunos números. Pero luego en matemática hay otras fórmulas que son más complicadas. E incluso en la vida real aparecen distintas fórmulas usando funciones trigonométricas como seno, coseno. Y la pregunta es, o la idea más bien de estas series es aproximar estas fórmulas que son complicadas a través de otras fórmulas que solo tienen multiplicaciones y sumas. Entonces, lo importante de eso es que tiene muchas aplicaciones. Primero, pensemos en cómo funciona una calculadora, la calculadora que usamos todos los días. Cuando uno mete en la calculadora, por ejemplo, quiero saber cuál es la raíz de 7. Y uno mete raíz de 7 en la calculadora, la raíz cuadrada, y la calculadora te devuelve 2.64575. Y la pregunta es, lo metí en la calculadora. Sí, bueno, mi calculadora me devolvió eso, tenés razón. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hace la calculadora? ¿Será que la calculadora tiene tiene cierta memoria y ahí tiene una lista de todos los posibles resultados que uno podría necesitar? ¿O será que la calculadora lo hace de otra forma? Y la respuesta es que la calculadora usa estas series, porque no tiene suficiente memoria como para aprenderse el montón de números que uno le podría meter. Y la idea es que aproxima la fórmula de raíz de 7 o de raíz de cierto número a través de sumas y multiplicaciones, porque al final la calculadora y las máquinas en general lo único que pueden hacer son multiplicaciones y sumas. O sea, y esto es lo que se llaman las series. Perdón, decime. En otras palabras nos está mintiendo la calculadora. Perfecto, exactamente, la calculadora. Sí, de hecho, lo curioso es de que justamente esto hablaba hoy yo con mis alumnos en clase, sobre precisamente el tema este de la raíz cuadrada. Cómo, digamos, con la raíz cuadrada en particular, tenemos los dos extremos. O la raíz cuadrada es un número exacto,
digamos, raíz de 9 o raíz de 16 o de 25 es un número exacto, o vamos a tener un número que no termina nunca, con infinitos decimales, ¿verdad? Esto que llamamos irracional. Entonces se dan como que los dos extremos, o pasa esto o pasa totalmente lo opuesto. Y cuando pasa este opuesto se da lo que vos decías, ¿no? De que la calculadora de hecho nos puede dar números, pero va a ser una aproximación, o sea, nos está mintiendo un poquito, ¿verdad? O sea, nos miente un poquito nada más porque nos da, digamos, una información certera para los primeros decimales. O sea, podemos estar seguros de los primeros, qué sé yo, 10 o 15 decimales, que tal vez es lo único que en realidad nos importa. Pero lo demás, quién sabe, ¿verdad? Ahora, y en un principio las calculadoras, la serie de Fourier funcionó muy bien para hacer funcionar a las calculadoras, pero por ejemplo ahora las calculadoras, no sé, más sofisticadas, tal vez no una calculadora normal, pero de una computadora sí nos puede dar un dato más exacto, o aún así está muy, o sea, siempre va a tener infinitos decimales. Pues ese de hecho es un muy buen punto, porque pues esta cuestión de las series, y en particular series de Fourier y de Taylor que se usan acá, pues empezaron a desarrollarse como en los 1600 algo, ¿verdad? O sea, digamos que unos 400, casi 500 años. Es matemática bien vieja, digamos, muy vieja. Pero las calculadoras más potentes, como vos decís, las más modernas, siguen utilizando la misma cosa. Incluso las computadoras, si ustedes se metan en internet para usar alguna calculadora o el mismo Wolfram Alpha o usan algún software de computación, todas esas calculadoras poderosas no tienen otra manera más que recurrir a estas series de Taylor, series de Fourier. Es lo único que se puede hacer, porque nunca, en cierto modo es como, no sé, es como aquella cuestión de la leyenda de la caverna de Platón. Nosotros solo estamos viendo la sombra de lo que es en realidad el número. Nunca vamos a poder ver en realidad cuál es el raíz de 7. Wow, qué interesante. Sino que nada más vamos a poder ver una aproximación. Podemos aproximarlo tanto como querramos, ¿no? O sea, podemos agarrar los primeros 2 billones de dígitos si queremos. Pero estas aproximaciones siempre se basan en esto. Sigue siendo infinitamente incalculable. Digamos, eso es lo creo que esto nos da también para poder hablar un poquito de qué es una serie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que sucede con la serie es que va a tener la fórmula con la que estamos aproximando la fórmula original, que es más difícil, digamos, esta a la que nos estamos refiriendo, que solo tiene multiplicaciones y sumas. Esta realmente tiene cuantos términos nosotros querramos, y con eso me refiero a que puede, como dice Pedro, puedes calcular cuantos decimales vos querrás, porque esa es la forma en que se genera la fórmula. Entonces, lo que hacen las calculadoras es que dicen, bueno, yo voy a calcular hasta, no sé, 10 decimales. Entonces, lo que hacen es que ignoran el resto de los decimales, porque la fórmula tiene que ser algo que pues la calculadora pueda memorizar y pueda calcular en cierto tiempo. Con mejores calculadoras, con mejores computadoras, lo que puedes hacer es que puedes ingresarle más decimales, más términos. Y con eso lo que puedes hacer es que tenés más precisión. Ahora, otra forma de ver el asunto de las series, por ejemplo. Uno podría escribir el número vamos a pensar 0.99999999999 y así infinito. Uno lo podría escribir como, por ejemplo, 0.9 más 0.09 más 0.009 más 0.0009, y entonces cada vez le vas a cada vez, exactamente, vos tomás cada uno de los decimales, cada uno de los dígitos,
y los vas separando. Y entonces surgen varias preguntas, y esto se puede poner bastante filosófico, pero creo que es el origen de toda esta teoría. Nosotros sabemos cómo sumar dos cosas, ¿sí? Nos lo enseñaron en la escuela primaria, 7 más 3, 10. Y como sabemos sumar dos cosas, sabemos sumar tres cosas, 4, 5. Y entonces, cuando nosotros tomamos un número finito de números y los sumamos, nosotros sabemos cómo calcular esa suma. Pero ¿cómo calculás vos la suma de infinitos números? Y esa es una pregunta que le hago a Ricardo, por ejemplo. ¿Cómo calculás eso? ¿Qué pensarías vos hacer? Ya no pasé el examen. O sea, ahora vamos a sumar el infinito número de cosas. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que estoy preguntando. Y es una pregunta bien difícil. Los griegos tuvieron problemas por eso. Existen paradojas con eso. Es como un concepto bien complicado, porque siempre cuando viene el infinito adentro de algún tema, la cosa se pone bien extraña, ¿verdad? No sé si alguna vez han oído de la paradoja de la liebre y la tortuga. ¿Qué quiere Tal vez decir? Pedro nos puede contar un poco de la paradoja. Pedro como que no ha escuchado la historia. Bueno, yo la historia de la que veí fue de que yo la escuché con Aquiles y la tortuga, pero es más o menos Aquiles. la misma, ¿no? Ajá. De hecho, yo creo que la primera vez que oí la paradoja, o que la leí más bien, fue en este libro de Gödel Escher-Bach, que es casi que un libro de referencia para todos los geeks, ¿verdad? Es un libro muy lleno de historias así muy, muy bonitas, pienso yo. Y el autor trataba de dar a conocer básicamente el concepto que vos nos decías, cómo manejar infinitos y cómo manejarlos cuando estamos tratando de sumar infinitos. Y más o menos la paradoja es de que hay una carrera en donde dos competidores están viendo cuál llega primero a la meta, pero se tiene de que uno es mucho más rápido que el otro. Entonces se tiene las versiones de la liebre y la tortuga, de Aquiles y la tortuga, o lo que sea, pero la idea es de que hay uno que es mucho más lento que el otro. Entonces al lento se le da una ventaja, digamos que tiene una ventaja de 10 metros, por decir algo, y estamos haciendo una carrera de 100 metros. Entonces la tortuga va a comenzar 10 metros adelante, va a tener esa ventaja. Y entonces la aparente paradoja es de que al comenzar la carrera, los dos van a empezar a moverse, ¿no? Van a empezar a correr. Y en lo que el corredor, en lo que Aquiles o la liebre, el corredor rápido, llega a la posición inicial de la tortuga se habrá movido ya cierta distancia, tal vez poquita, pero ya se movió, ¿no? Y entonces podemos tratar de repetir el mismo proceso, porque ahora la tortuga siempre está delante de Aquiles, digamos, está delante de él. Entonces a Aquiles le va a tomar cierto tiempo en llegar a donde está la tortuga ahora, pero en ese tiempo la tortuga va a haber avanzado otro poco más, tal vez un poco minúsculo, ¿verdad? Una distancia muy pequeña, pero habrá avanzado. Y entonces estamos de nuevo en la misma situación. Y entonces a Aquiles le va a tomar un tiempo en llegar a donde la tortuga estaba, y en ese poco tiempo la tortuga va a haber avanzado un poco más. Y entonces empezamos como con ese juego, ¿no? De que uno trata de alcanzar al otro y en ese tiempo el otro ya avanzó más. Y entonces digamos al final lo que decía Zenón, que fue el que ideó esta paradoja, es de que el movimiento no existe. Porque nosotros sabemos de que Aquiles, el corredor, le va a ganar a la tortuga, pero según este razonamiento él nunca iba a alcanzar a la tortuga, ¿verdad? Pues yo me sabía la historia, pero nunca la había escuchado en esos términos de paradoja, de que de nuevo Aquiles está de nuevo aproximándose al número que no podemos alcanzar, como que no podemos alcanzar, porque es infinitamente
infinito. Infinitamente infinito, sí. Sí, y la idea es precisamente ejemplifica esa dificultad que se ha tenido siempre de manejar el infinito, y en este caso es un número infinito de cosas. Tenemos un número infinito de pasos o un número infinito de distancias, y más o menos eso es lo que se trata de hacer con estas cosas que se llaman series, que nada más significa sumar un número infinito de cosas, ¿no? Y digamos, lo interesante es que, pues, eso pasó cuando pues de eso discutían los griegos, y más adelante en los años 1800 más o menos, Cauchy y Weierstrass por fin lograron darle un marco donde esta idea de sumar infinitas cosas tuviera cierto sentido. Y eso es lo que se hace cuando uno estudia un poco de cálculo o series o sucesiones. Se le da una definición formal y tiene un significado matemático preciso. Y entonces estas paradojas y estos asuntos que son así como un poco de quiebracabezas toman cierto sentido, y uno puede empezar a trabajar con estas series con cierto sentido. Sí, ahora lo interesantísimo es cómo viene Fourier a aparecer en todo esto, ¿verdad? Porque él de hecho es contemporáneo de los que estabas diciendo. Él fue un poquito antes que ellos, creo que murió en 1830. Entonces estaba más o menos como que dentro de la misma clase de gente. De hecho, Fourier vino como que a relevar a Legendre en la Escuela Normal Superior. Entonces estaba dentro de este grupito de gente muy bueno ahí, ¿verdad? Y lo curioso de la historia de Fourier, bueno, tiene muchas cosas, ¿verdad? Es de que él quedó huérfano a los 9 años, y desde pequeño parecía ser un tipo muy inteligente, muy pilas, y tenía como que una tendencia hacia la ciencia. Pero por el hecho de haber quedado huérfano dentro del ambiente en el que él creció, no podía optar a una carrera científica. Entonces él tuvo que verse en la necesidad de ingresar en la carrera militar. Aunque de hecho dentro de la carrera militar él siguió un camino científico. Él se especializó en ciencias militares. Y para mí es bien interesante, porque de hecho mucha de la matemática que se ha venido desarrollando, yo creo que dentro de los últimos 500 años más que todo, está, si no estoy mal, directamente relacionada con el ejército. Mucha de la matemática que se ha desarrollado ha sido por cuestiones militares, y Fourier es un ejemplo de estos. Incluso hubo un tiempo de su vida que él fue preso, si no estoy mal, fue preso político por estas cuestiones. Él estuvo también dentro del gobierno de Napoleón Bonaparte. Lo acompañó a su expedición a Egipto cuando Bonaparte se incursionó a Egipto a tratar de conquistar esa tierra. Y de hecho Fourier fue parte del Instituto de Ciencias de Egipto, y que Bonaparte fundó. Si no estoy mal, fue director, y fue alguien muy activo durante toda la vida de este instituto. Después regresó a Francia y fue parte de la Escuela Normal Superior. Y parte de lo que, digamos, que inmortalizó a Fourier fue tratar de entender un problema muy específico, que fue la transmisión de calor. Lo trató de entender con esta misma idea que vos estabas describiendo, de tratar de entender algo complejo por medio de algo más sencillo. Más o menos la idea de Fourier era tratar de comprender cómo era que se propagaba el calor. Y pues... Pero cuando decís propagar el calor, ¿a qué te referís? Por ejemplo, vos tenés un vaso de agua caliente, vos querés saber cómo cambia la temperatura de esa agua, o sí, ¿a qué te referís? la idea es,
si uno tiene un objeto caliente, por ejemplo, tratar de entender qué tan rápido se va a enfriar, que también es lo que se conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Newton tenía digamos, una formulita mágica ahí que predecía qué tan rápido se iba a enfriar un objeto, pero en realidad no se entendía muy bien por qué iba a funcionar esta ecuación. Entonces la idea de Fourier era tratar de agarrar este problema complejo que era el de calcular cómo se comportaba la temperatura de un objeto, agarrar ese problema complejo y partirlo en problemas un poquito más sencillos, en el sentido de tal vez no tratar de ver todo el objeto al mismo tiempo, sino tratar de ver solo partes de ese objeto, tratar de entender cómo se enfriaba nada más, por ejemplo, una capa, y después tal vez juntar todas las capas al mismo tiempo o algo por el estilo. Entonces la idea era principalmente lo que vos decías, agarrar un problema complejo y simplificarlo en el sentido de partirlo en pedazos más pequeños que se puedan entender. Y de hecho esto fue lo que lo llevó a él a formular estas series de Fourier, que al final logran hacer describir la temperatura de un objeto como una serie. En otras palabras, lo que hace es que permite encontrar qué tan rápido se va a enfriar algo por medio de hacer aproximaciones sucesivas. Y es un tema muy recurrente que tal vez uno no es capaz de poder resolver un problema en su totalidad, pero sí puede dar una aproximación a la respuesta. Y después la idea es tratar de mejorar estas aproximaciones, ¿no? Y es más o menos lo mismo que vos describías con el ejemplo de la raíz cuadrada. Sí, y entonces lo interesante es que el problema no es solo para hacer cálculos, ¿verdad? Cálculos de algo abstracto como un número o cálculos de una fórmula abstracta que está por ahí en el mundo de las matemáticas, sino que lo puedes aplicar con cosas así como la temperatura de un objeto, que es muy útil, ¿no? Sí, y es o sea, es lo que se utiliza para, digamos, incluso para cuestiones industriales. Quieres ver cuánta energía tiene un objeto y quieres ver cuánta energía pierde este objeto, pues tratar de encontrarlo directamente es muy difícil muchas veces. Entonces lo que se hace es analizar una versión simplificada del problema, analizar esa versión simplificada y tener una primera aproximación, y luego decir, ¿qué pasa si le agrego otro poquito más? ¿Será que puedo tener una mejor aproximación? Y si le agrego otro poquito más, ¿será que puedo mejorar mi aproximación? Y es como este juego mismo de Aquiles y la tortuga, ¿no? De cada vez ir agregando un poquito más y un poquito más y un poquito más, e ir refinando los resultados en cada etapa. Como ir tomando más decimales con la otra fórmula que hablábamos, ¿no? Sí, entonces es una idea que para mí hasta el día de hoy me parece genial. Me parece genial esta idea porque básicamente dice que uno no tiene que resolver un problema directamente. Uno bien puede resolver algo similar y mejorar cada vez esa similitud en cierto sentido. O sea, si hay un problema que es imposible, pues en lugar de tratar de quebrarme la cabeza y resolver ese problema imposible, puedo resolver algo muy parecido, pero que sí es posible, y tratar de aproximarlo. Eso me parece muy genial. Y de hecho, las aplicaciones que se tienen hoy en día sobre eso son incalculables. O sea, muy bien estabas hablando vos de las calculadoras, ¿verdad? Pero, o sea, sin ir tan lejos y dado el invitado que tenemos el día de hoy, en la música se tiene mucho de series de Fourier. ¿Cómo se usa en la música? Nosotros le llamamos series de Fourier, pero ellos le llaman teoría armónica, ¿verdad? Pues que me cuenten, porque yo no sé nada. Perfecto. Contanos, Pedro, cómo se usa en la música. Yo estaba pensando, antes de abordar lo que Pedro está diciendo de la relación de Fourier con la armonía, lo que yo estaba pensando es que nosotros aplicamos, digamos que un razonamiento similar
cuando estamos practicando algo que queremos tocarlo a un tempo rápido. Entonces, en lugar de empezar a tocarlo rápido desde el principio, lo que hacemos es empezar a aproximarnos a esa velocidad, empezando muy lentamente. Nosotros tenemos una idea de que la práctica lenta hace un progreso rápido. O sea, a practicar algo lento te va a dar la maestría de algo. Y entonces, si uno quisiera tocar algo que va bien rápido, en cualquier tipo de género, ya digamos una pieza de bebop en jazz bien rápido, o un pasaje de merengue, ¿verdad? Un jaleo de merengue donde va exorbitantemente rápido, estamos hablando de que hay que estudiarlo primero lento y progresivamente acercarnos a ese tempo deseado que estamos, que es como que el ideal, que es el ideal, ¿verdad? Objetivo. Que es el objetivo, pero jamás empezamos, ¿verdad? Queriendo llegar de una, ¿verdad? No, sino que nos vamos aproximando poquito a poco, y esa disciplina que hay que tener día a día para aproximarnos un poquito más. Pero eso es lo que yo estaba pensando mientras hablaban de eso, pero creo que podría ser un buen ejemplo tal vez de esas aproximaciones. Sí. Pero igual, digamos, cuando alcanzamos ese tempo, igual nos tenemos que establecer a ese tempo rápido y no tiene que ser una aproximación, ¿verdad? Sí, en ese caso sí se llega, ¿verdad? Pero es como la idea de ir poquito a poco, ganando terreno y ganando velocidad, es como similar. Ahora, con lo de que dice Pedro de la relación de Fourier y la armonía, ahí sí estoy yo perdido, tal vez Pedro nos puede. Sí, es que a mí lo que me parece interesante es de que en todas las diferentes ramas del conocimiento y del arte, si uno trata de ver un poco, las ideas son muy parecidas, lo que cambia es el lenguaje que se usa, y eso a mí me parece fascinante, porque podemos estar hablando del mismo concepto, pero en lenguajes distintos, y eso más o menos pasa muy específicamente con esto. Por ejemplo, la idea de Fourier o de las series en general, series de Taylor también, es descomponer algo complejo en constituyentes más sencillos, y básicamente eso pasa con las notas musicales. O sea, cuando uno toca una nota musical, digamos que estás tocando un la natural, ¿no? Los músicos saben de que dentro de ese la está codificada otra información, que están otras notas musicales ahí metidas, que les llaman el la natural se llamaría la tónica, ¿no? Es como que la nota base de la que estamos hablando. Pues eso depende de la tonalidad en que estemos, pero digamos que la que estás usando como ejemplo es muy importante porque es la nota que usamos para afinar los instrumentos en la orquesta. Entonces, en ese sentido es como la nota, digamos, base, universalmente hablando, para afinar muchos instrumentos. Y ese vendría siendo el primer armónico, si lo trasladamos al lenguaje de Fourier. Eso es lo que se conoce como el primer armónico. Luego tenemos el segundo armónico, que vendría siendo la segunda nota, o digamos el segundo sonido que lleva más armonía junto con el primero, que sería la octava. Ajá. ¿Sí? Nosotros llamamos al primer sonido, lo llamamos fundamental. La frecuencia fundamental, digamos. Exacto. Y entonces para una serie de Fourier eso vendría siendo el primer armónico, y el segundo armónico sería la octava. La octava nada más es que el mismo sonido pero más agudo, digamos. La octava es muy interesante porque es el único intervalo universalmente reconocible, digamos, culturalmente hablando. Entonces una octava es reconocible por una persona con un entendimiento de la música occidental, y es entendido también por las tribus africanas que solo
solo han estado inmersas en su mundo musical, ¿verdad? De la cultura africana, y también es entendido por la cultura china y la cultura hindú. Entonces es un intervalo muy interesante. Como dice Pedro, en la cultura occidental nosotros lo llamamos con el mismo nombre, o sea, va a ser otro la, va a ser el siguiente la en la octava, digamos, de un piano, ¿verdad? Y es el doble en frecuencia, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando que la va a ser 440, que es lo que generalmente cualquier piano va a estar afinado, y generalmente las orquestas van a estar afinando a esa frecuencia, 440 Hz. La octava va a ser 880, ¿verdad? Entonces ese es el doble. Y de hecho eso pasa con las series de Fourier, ¿no? La segunda frecuencia es de hecho el doble de la primera frecuencia. Sí. Y lo interesante es de que empezás a hablar de frecuencias y de hecho en las series de Fourier se ven que de hecho son frecuencias, porque generalmente son términos sinusoidales, senos o cosenos. Y el argumento del seno de la primera es la mitad que la del segundo, o sea, vas multiplicando por esta frecuencia fundamental. Ahora, toda la serie de Fourier entonces va en concordancia con la armónicos. De hecho sí, porque la siguiente es la tercera justa, ¿no? No, la quinta. La quinta justa. Pero lo que importa es de que es la razón de 2 a 3, ¿verdad? Esa es la razón. La primera razón entre la fundamental y la octava es de 2 a 1, o de 1 a 2, ¿verdad? La siguiente es de 2 a 3. Y esa es precisamente el siguiente término en esta serie de Fourier. Solo para dar un poco más de contexto con lo que estás hablando en el lenguaje de Fourier. Así como antes hablamos de que aproximábamos las fórmulas con sumas y multiplicaciones, en Fourier lo que cambia es que las fórmulas se aproximan con estos términos que vos estás mencionando, que son funciones trigonométricas que tienen distintas frecuencias, que en este caso ustedes están hablando coinciden primero con la fundamental, dijeron, ¿no? Y luego una octava arriba, luego la razón de 2 a 3, y entonces así es como va funcionando. Los términos con los que se aproximan las fórmulas cambian, y en este caso coinciden con el lenguaje musical, que es maravilloso. Y entonces lo interesante es de que cuando alguien viene y toca esta nota la, puede ser en un instrumento de viento, de cuerdas o de lo que sea, si nosotros hacemos la serie de Fourier de la onda sonora, vamos a tener precisamente esos términos, van a aparecer esos términos. En otras palabras, vamos a tener el término correspondiente a la fundamental, el término correspondiente a la octava, el término correspondiente a la quinta justa, y etcétera. Vamos a tener todas. Entonces es algo, no sé, es súper interesante, porque es exactamente la misma teoría de analizar el enfriamiento de un término, de un objeto, que nos sirve también para la música, por decir algo. Es exactamente la misma teoría, y eso a mí me parece fascinante. Estoy de acuerdo. Y por ejemplo, una de las aplicaciones así más concretas que tenemos hoy en día de esto mismo es, hace unos años, de hecho, creo que la gente usaba un poquito más el Winamp y el Media Player. Ahora la gente es más como de Pandora, de Last.fm, de YouTube. Pero cuando usaban ustedes su reproductor de música, había un ecualizador gráfico, así le llamaban, ¿verdad? En realidad no es un ecualizador, porque no estamos ecualizando nada, sino que es un espectrómetro lo que estamos haciendo. En otras palabras, lo que se ve son las frecuencias, ¿verdad? Que es más o menos lo que estábamos hablando. Y se ve que tanta presencia tiene cierta frecuencia en la canción. O sea, veíamos de que las barritas subían y bajaban dependiendo de dónde íbamos, y si había muchas barritas en el lado de los bajos, quiere decir que la música es muy, muy, muy grave, qué sé yo, ¿verdad? Pues
prácticamente lo que se hacía ahí era visualizar las series de Fourier de una canción. Se sacaba la serie de Fourier y se visualizaba, eso es básicamente la idea. Y la aplicación más fantástica de esto es de que se tiene el espectro de la canción, que es nada más agarrar las frecuencias o las series de Fourier, y viene el MP3 y lo que hace es, el oído humano no escucha en este rango de frecuencias, entonces voy a venir y voy a quitar esa parte para guardar espacio. O sea, arriba de los, qué sé yo, como de los 10 kHz o 15 kHz casi no escuchamos mucho, entonces vamos a quitar ese pedazo. Y entonces la idea es, si lo traducimos a este nuevo lenguaje, que tenemos una serie infinita, y lo que estamos haciendo es nada más quitando todos estos infinitos términos, y solo me estoy quedando con los primeros, qué sé yo, 15.000 o por ahí, que es hasta la frecuencia en donde escuchamos. Entonces en vez de un poco con... Dale, perdón. No, sí, pues lo único que iba a decir es de que en vez de guardar todo el sonido, lo que estamos guardando de hecho son nada más los coeficientes de Fourier hasta cierto punto. Y por eso es de que el MP3 es mucho más pequeño que por ejemplo un archivo WAV, por decir algo. Porque el WAV tiene toda la información y el MP3 lo único que hace es que guarda la parte que nosotros escuchamos. Y de hecho, pues el MP3 es una muy buena aproximación, como lo estábamos diciendo antes, de la cosa original. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, los MP3 han sido muy valiosos porque sí, dan más espacio, ¿verdad? Dan esa capacidad de reducir el espacio, ¿verdad? Del archivo. Yo personalmente creo que no cambia mucho la fidelidad, ¿verdad? Pero sí se siente, ¿verdad? En ciertas ocasiones. Y yo he escuchado de mucha gente que dice, es que no, digamos, si uno va a escuchar los long plays, ¿verdad? Los acetatos, de verdad se da cuenta, ¿verdad? Que los acetatos estaban guardando, ¿verdad? Un montón de información que se pierde en los MP3, por ejemplo. Uh-huh. Y suena como muy arrogante decirlo, ¿verdad? Porque tal vez dicen, Dave tiene oído de perro, ¿okay? pero sí, en ciertas ocasiones sí se siente que cambia, ¿verdad? La fidelidad que antes se tenía con respecto a los MP3. Pero igual han sido muy útiles, ¿verdad? Y esto es como el equivalente a decir, antes teníamos un número con infinitos decimales y lo truncamos para dar algo pues concreto, como vos decías al inicio. Es como el análogo en las series de Fourier, el truncar ciertos términos y el dar solo los términos en los que el oído humano puede escuchar bien. Sí, es súper interesante. Y este tema, como cualquiera de los otros de los que hemos trabajado, creo que da para muchísimo más, ¿no? Pero más o menos estos creo que son los puntos principales de los que queríamos hablar. Y esperemos que al menos hayamos dejado picado al público para que traten de buscar también un poco más sobre esto. Espero pasar el examen que tengo ahorita en 5 minutos. Sí, ahorita vamos a pasar el examen. Ya estoy haciéndole punta al lápiz para que esté bien afilado y la calculadora está lista. Y de nuevo, pues le agradecemos muchísimo a Ricardo que nos haya acompañado hoy y que nos haya también compartido un poquito de su conocimiento de música, que al final de cuentas no está tan alejado de lo que hacemos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Pedro. Estuvo muy agradable y que se repita pronto. Pues sí, esperemos que sí. Y entonces a nuestro público los esperamos la próxima vez con alguna otra locura que nos inventemos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias, un gusto estar aquí de nuevo y espero que se repita la invitación y pues a seguir haciendo música todos los días y matemática también. Bueno, gracias, adiós.